Vamos a aprender sobre los óxidos básicos o también llamados óxidos metálicos. Como podemos ver en la imagen, de algún modo hemos conocido algunos compuestos óxidos. Por ejemplo, cuando un pedazo de hierro, que comúnmente le llamamos, se oxida, o también lo hemos visto en las frutas que cambian de color cuando se les quita la cáscara y están expuestas al oxígeno. Bueno, precisamente pasa eso. Un óxido se forma gracias a la presencia del oxígeno. Veamos también cuáles son sus utilidades. Se puede ver que se utiliza en la fabricación de papel, en algunas industrias como de cosméticos o de pigmentos, de fertilizantes, etcétera, etcétera. Tiene un uso amplio. Pero nosotros vamos a aprender cómo se forma la notación y la nomenclatura de estos compuestos. Entonces, podemos decir que los óxidos son la unión de un metal con oxígeno. Ahora podemos escribir estos compuestos que existen en nuestra realidad, los podemos escribir de dos formas. Puede ser con una fórmula directa o una fórmula de ecuación. Vamos a aprender la primera, la notación. ¿En qué consiste? Como ven en el ejemplo, consiste en escribir el símbolo del metal y a su lado el símbolo del oxígeno. Luego, como apoyo, porque no es obligatorio, sino como ayuda, ponemos encima de cada símbolo los números de oxidación. Por ejemplo, en este caso de sodio es +1 y de oxígeno es -2. Una vez habiendo puesto los números de oxidación encima de cada símbolo como apoyo, vamos a intercambiar. El 2 que le pusimos al oxígeno, que es su número de oxidación negativo, lo vamos a traer para el sodio. De esta forma, si lo podemos ver en la pantalla, tenemos Na y quedará con el número 2 a su lado. ¿Por qué? Porque vino del oxígeno. Estamos haciendo un intercambio. Y en el oxígeno quedará 1 que vino de sodio y pues no lo vamos a anotar porque el 1 se sobreentiende. Entonces, vamos a reiterar los pasos con este segundo ejemplo. Por ejemplo, tenemos el metal mercurio, Hg. Vamos a colocar su número de oxidación como apoyo. Vamos a utilizar el +2. Luego, al lado del metal, vamos a escribir al oxígeno, porque si no, no sería un óxido. Y como dice en la diapositiva, el oxígeno va a ser -2. Va a trabajar con su número de oxidación -2. Y ya está. Lo hemos puesto como apoyo sus números de oxidación, pero para darnos cuenta que si el número de oxidación es par, tanto del metal como del oxígeno, se van a poder simplificar. Entonces podemos simplificar el +2 con el -2 sacando mitades. Entonces la mitad de +2 es 1 y la mitad del -2 pues también va a ser 1. Así que eso que nos quedó lo vamos a intercambiar. 1 que quedó en el oxígeno lo intercambiamos para mercurio y lo que había en mercurio lo intercambiamos para oxígeno. Así que vamos a ver cómo quedaría. Quedaría el mercurio con el 1 que no se escribe, solo se sobreentiende, y el oxígeno a su lado también con el 1 en la parte de abajo, pero que no se escribe si no se sobreentiende. Una aclaración, los números pequeños que se escriben en la parte inferior se llaman sublíneos.
Así que ahí está el subíndice de sodio y el subíndice de oxígeno. También mercurio y oxígeno lo tienen, solamente que no se escribe porque se sobreentiende el 1. Vamos a hacer un tercer ejemplo más. Tenemos, por ejemplo, al manganeso, Mn. El número de oxidación de manganeso vamos a usar esta vez el +3. Y el oxígeno, vamos a anotarlo a su lado para que sea un óxido. Y anotamos como apoyo su número de oxidación -2. Ahora, como quedamos, vamos a hacer el intercambio. El 2 que anotamos en el oxígeno, lo vamos a poner como subíndice del manganeso. Lo mismo con el manganeso, el 3 se va a ir para el oxígeno. Y así hemos hecho el intercambio y en eso consiste hacer la fórmula directa o la notación de los óxidos. Ahora veamos que esto, como dice su nombre, es la fórmula directa o la notación. Pero también hay otra forma de escribirlos y es la ecuación o la fórmula molecular. Si se fijan, para obtener un óxido tuvo que haber un proceso de combinación. ¿Y quiénes se combinaron? Pues el metal con el oxígeno molecular. Así le vamos a llamar. Oxígeno molecular. Cuando se unieron los dos, pues se van a formar los óxidos o un óxido metálico. Hagamos la prueba con los mismos elementos que hemos usado. Por ejemplo, sodio. Sodio Na. Más, este más significa que vamos a agregar el oxígeno. ¿Y qué vamos a obtener de esta combinación? Pues como vimos, el óxido de sodio, es decir, el sodio con su número de oxidación +1 y a su lado oxígeno, como lo estábamos viendo, un número de oxidación -2. Y si hacemos un intercambio, porque en esta parte hacemos lo mismo que hacíamos en un principio, intercambio. El 2 del oxígeno para el sodio y el 1 del sodio para el oxígeno. No lo estoy anotando porque el 1 se sobreentiende. Veamos lo mismo con otro ejemplo, como habíamos hecho utilizando el mercurio. Tenemos el oxígeno molecular y una vez unidos los dos, pues vamos a obtener el óxido que le corresponde al mercurio. En este caso va a ser +2, oxígeno también con su número de oxidación -2. Y si recuerdan, simplificamos porque ambas valencias son pares. Entonces, en el caso del mercurio, simplificando nos va a quedar 1. En el caso del oxígeno también 1, si simplificamos. Ese 1 que nos queda en cada uno se van a intercambiar y obviamente no lo vamos a escribir porque el 1 se sobreentiende. Y en el último caso, vamos a hacer lo mismo con manganeso. Mn está combinado con el oxígeno. Y esta unión, pues la tenemos que representar en este otro lado. Manganeso dijimos que va a estar con el +3. Solo estamos haciendo los mismos ejemplos que hicimos anteriormente para que se den cuenta que de estas dos maneras se puede representar a los óxidos. Una vez puestas los números de oxidación, intercambiamos 2 y 3. Y esta sería la ecuación o fórmula molecular. Vamos a ver en qué consiste la nomenclatura. Cuando hablamos de nomenclatura, estamos hablando del nombre del compuesto. Así que
Lo primero que debemos hacer es utilizar esta palabra, la palabra óxido. Pero tenemos dos casos. Si el metal solo tiene un número de oxidación, vamos a usar la preposición de. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo llamaríamos óxido de sodio. ¿Por qué? Porque solo tiene sodio un número de oxidación, más uno. En el caso de calcio, lo mismo, porque calcio solamente tiene un número de oxidación, que es el más 2. Así que vamos a poner óxido de calcio. ¿Qué sucede con aquellos que tienen dos números de oxidación, una menor y una mayor, como es el caso del cobalto? Pues vamos a poner, si está usando la menor valencia, vamos a hacer que el nombre del metal acabe en oso. Y ya no vamos a utilizar la palabra de. Por ejemplo, en este caso, óxido, ya no usamos el de porque se trata de cobalto. Si vemos en la parte inferior, nos daremos cuenta qué valencia está usando el cobalto. Acá, porque vemos 1 y 1, cada uno tuvo que venir el 1 del cobalto y el 1 del oxígeno. Así que si es 1, cobalto no es 1. En realidad es más 2, tuvo que haberse simplificado. Así que en este caso está usando su menor valencia, entonces va a ser cobalto, óxido, cobalto. Y en el caso del manganeso, su nombre será óxido, también sin la palabra de, porque tienen dos números de oxidación. Y en este caso será manganés, su nombre. Y ahí está. Entonces tenemos estos casos para tomar en cuenta a la hora de poner nombre a los compuestos.